Esto es Imagen Empresarial. Sabe que ayer la ONU emitió un análisis, digamos, de la evolución de la población a escala global. Es bien interesante porque le ponen día exacto cuando seremos 8.000 millones de seres humanos, que será el 15 de noviembre de este 2022, y cómo, por ejemplo, la India rebasará a China como el país más poblado de la Tierra. En el caso de México, que hoy somos el 10º país más poblado, caeremos más o menos a la posición 13 para el 2050, seremos 144 millones de mexicanos. Y parte de las discusiones que se dan en este documento es cómo la pirámide poblacional se va a invertir, es decir, los que sean, digamos, adultos de la tercera edad en muchos países, incluyendo a México, hasta mediados de este siglo, serán la mayoría y serán más, digamos, que los que están en etapa productiva, ¿no? Que va de 15 a 59 años, y en ese contexto, bueno, pues ese va a ser un reto formidable. Y por eso es muy interesante lo que vamos a platicar esta mañana con Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Alexandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, pues bien interesante lo que se viene desde el punto de vista demográfico. Veía, por ejemplo, Corea del Sur, que también ya tiene una pirámide totalmente invertida, es decir, tiene una población envejecida, lo hemos observado en Japón, y eso tiene mucho que ver con, digamos, porque reflexionaba y pensaba, bueno, pues Malthus, ¿no? Finales del siglo XVIII, principios del XIX, decía, no, pues no nos va a alcanzar la comida si seguimos evolucionando así, cada 25 años duplicando la población, etcétera. Y vino la innovación, la ciencia justamente, y eso permitió pues que cambiaran los paradigmas y que hoy vayamos a ser 8.000 millones de seres humanos. Y nuestro problema sí tiene que ver con recursos, pero sobre todo con no depredarlos y con mantener, digamos, cierto equilibrio demográfico. Y justo traes un buen análisis justamente de las ciencias de la vida y lo que se requiere, y sobre todo cómo va evolucionando esto que es tan importante. Sí, Rodrigo, lo primero que quiero platicar respecto a lo que mencionas de lo que leíste ayer es, pensemos en que nos estamos haciendo más longevos, pero no necesariamente más saludables, ¿no? Entonces tenemos un gap importante entre longevidad y salud. Ese gap entre longevidad y salud, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar sobre ello. Bien lo dices, cada vez vamos a ser gente más mayor y la pirámide se va a invertir, entonces vamos a necesitar más recursos. Y como los recursos son escasos, lo que tenemos que hacer es pensar formas creativas en la cual nosotros, los sistemas de salud, creen colaboraciones, ecosistemas, y que esos ecosistemas lo que van a permitir es que se pueda atender de manera integral al paciente, que se pueda atender de mejor manera e incluso fuera de los hospitales. Además tenemos dos conceptos. El primer concepto relacionado con hoy en estos momentos no estamos en temas de, bueno, trabajamos un poco en temas de prevención, pero estamos mucho en la atención de la salud. Con el tiempo, lo que nosotros iremos haciendo es que más que preocuparnos por ir a ver y tratar a los enfermos, vamos a tener una perspectiva más preventiva. Y en ese sentido, eh, hay varios jugadores que deben de estar presentes para poder lograr ese objetivo. Claro, ¿cuáles serían esos jugadores y qué tendrían que hacer para poder tener una salud preventiva desde un punto de vista del sistema y no de la voluntad individual, ¿no? Porque es evidente que hay muchos que se van gestionando, digamos, desde esta óptica, no esperar a que el problema lo sea, sino ir previniendo en estilo de vida, una serie de cosas, pero también supongo en un ecosistema amplio que vaya emitiendo mediciones para que justamente de manera proactiva se puedan ir corrigiendo ciertas situaciones de salud. Sin duda. Fíjate, nosotros tenemos una perspectiva acerca del futuro de la salud. En el futuro de la salud, lo que nosotros nos imaginamos es que alrededor de tres grandes conceptos se van a desarrollar arquetipos o modelos de negocio que van a permitir que este futuro preventivo, enfocado en el paciente, basado en datos y que tenga una experiencia el paciente que sea satisfactoria y amplia, paciente o consumidor sea amplia, nosotros identificamos que estás en datos, ¿no? Hay una gran oportunidad alrededor de los datos, hay una gran oportunidad acerca de la atención y el bienestar, y por último, acerca de todos esos habilitadores, ¿no? Cuando nosotros imaginamos que, dado eso, tú tienes gente en datos que se dedica a obtener datos, otros que se dedican a generar insights, otros que se dedican a crear las plataformas de los datos, ¿no? Y después en el punto del bienestar y la atención, tú tienes a aquellos que desarrollan las medicinas, aquellos que desarrollan
por ejemplo, los IoTs, ¿no? Los relojes, los sensores, etcétera. Tienes eh, los, los hospitales especializados, tienes las clínicas de retail, tienes aquellos que se dedican al home care, y en la parte de integración tú tienes distribuidores, tú tienes al gobierno, tú tienes a los entes reguladores. Entonces existe un gran conjunto de jugadores alrededor de la salud en el futuro. Y si nosotros nos imaginamos qué es lo que debe de suceder, es que lo primero, tú como organización que provee salud, organización que provee planes de salud, incluso empresas, lo que tienes que decir es cómo voy a configurar este ecosistema de salud. O sea, yo quiero ser un proveedor especializado en atención de enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito hacer un partnership con alguna empresa que se dedique a los datos. Yo necesito hacer un partnership que se dedique a la parte de distribución, logística, etcétera. Yo necesito ver cuáles son las regulaciones que me aplican o si yo voy a ser el líder y yo voy a crear ese estándar. Tenemos grandes retos hacia adelante. Claro. Y otro componente pensaría es el aspecto financiero, ¿no? Y ahí las aseguradoras juegan un papel fundamental en términos, por ejemplo, de los incentivos en la prevención del ecosistema de dispositivos y la data, digamos, en términos de su análisis para mitigar riesgos o evaluarlos de manera correcta y hacer, digamos, productos, por ejemplo, de seguros, que es el aspecto financiero vinculado al sector salud, que evalúen muy bien, digamos, conductas y comportamientos y generen incentivos. Y eso también no está exento de riesgos, ¿no? Porque en la gestión de datos de algo tan delicado como es la salud, pues se vuelve un asunto clave. Por ejemplo, pensemos en el reclutamiento que hace una empresa y que tenga datos de la salud, pues no deberían ser un elemento que se tome en cuenta para contratar o no a alguien, ¿no? Pero es un aspecto que, y es uno de los retos que también viviremos hacia adelante. Sí, sin duda. Ese tema de las aseguradoras es muy interesante porque las aseguradoras hoy cuentan con muchísima información, ¿no? Y como bien lo dices, es un riesgo que esta información de salud se utilice para otras razones que sean las no adecuadas, ¿no? O sea, no te voy a aceptar en tu trabajo, te voy a subir tu prima de seguros, etcétera. Creo que las aseguradoras en ese sentido están haciendo las cosas bien. Hoy el reto que tienen las aseguradoras es con esa información, ¿qué es lo que hago? ¿No? Lo primero que tienen que hacer es, por temas regulatorios y todo, ellos no se pueden enfocar mucho en la prevención, pero sí se pueden enfocar mucho en la parte educativa. Entonces, con la información que tienen es crear programas de educación para poder guiar a sus asegurados en todo este proceso. Además, recordemos que solo el 7%, 7-8% de la población está asegurada. Entonces, también tenemos un reto muy importante a nivel país, donde la educación es clave, ¿no? Y ya tenemos programas que están buscando la prevención, pero lo que también tenemos que buscar es el involucramiento de otros jugadores. Por ejemplo, en el Reino Unido, para temas cardiovasculares, hay empresas de alimentación que están haciendo acuerdos, están trabajando conjuntamente con empresas farmacéuticas para concientizar a las personas de estas enfermedades silenciosas. Sin duda, eso lo que provoca es que haya una mayor, ¿cómo decirlo? Te haces accountable, te haces accountable del problema. El problema no solo es de una farmacéutica, no solo es del individuo, no solo es del plan, sino que es un problema de la sociedad, porque no hay dinero que en el largo plazo pueda pagar todas las enfermedades a las cuales nos vamos a enfrentar. Claro. Sí, esto es clave. Es que justamente estaba reflexionando a propósito de México, viendo los datos de la ONU y el hecho, por ejemplo, de que tenemos, de acuerdo a la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, un sector informal laboral del 55%, quiere decir que del 100% de la fuerza laboral de México, un 55% no tiene ningún tipo de seguridad social y eso va a generar una presión enorme sobre los sistemas de salud, porque independientemente de que no tengan seguridad social, pues requerirán atención. Y luego un país que al mismo tiempo es uno de los que tiene altos índices de obesidad, no solo en adultos, sino en niños, y eso te anticipa un problema hacia adelante. Y entonces teniendo un tsunami demográfico en donde hay más personas en una situación, como ya lo mencionabas al inicio de esta entrevista, en una situación de salud deteriorada, pero con un promedio de vida más largo,
lleno de enfermedades crónico-degenerativas, en donde más de la mitad no tiene seguridad social, bajo el sistema que hoy por hoy es insuficiente, digamos, para los que sí tienen cobertura del 44%, estamos ante un problema realmente formidable en el caso de México, y pensaba que, para no ser maltusiano, pues la solución debe pasar por estructuras de costos mucho más competitivas, digamos, en los temas de salud, mucha innovación, y bueno, pues parte de lo que estamos conversando esta mañana. Debo hacer un corte, Alexandro, pero es un tema apasionante. Te pediría si te mantienes en la videollamada para hablar un poco más de la visión que tienen ustedes en Deloitte en términos de pues esta innovación y lo que se puede hacer hacia adelante, sobre todo anticipando los problemas que ya son visibles hoy en un país como el nuestro, pero que es una problemática, incluso diría, global. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Y Alexandro, bueno, pues ya hablábamos evidentemente de los retos, de cómo se están relacionando, digamos, distintos ecosistemas, las plataformas de datos, la prevención en materia de salud y, por supuesto, pues esperemos nuevas técnicas, etcétera, capacidades en un entorno complejo desde el punto de vista demográfico. Y lo que te quiero preguntar es cómo empatar, digamos, todo este mundo tecnológico. Por ejemplo, desde hace tiempo ya se ha hablado, es más, yo creo que tiene más de década y media, del expediente digital, el expediente único que se iba a poder compartir y que esto iba a permitir pues tener atención a distancia, etcétera. Cosa que en parte ha venido ocurriendo, lo vimos justamente con el confinamiento y la pandemia, pero que al mismo tiempo, cuando uno observa un sistema de salud tan vasto como el mexicano, pues resulta que todavía no llegamos a esos lugares, aunque la tecnología ya está ahí presente. ¿Cómo ves, digamos, esa parte entre empatar lo que se puede tener en términos de tecnología y lo que se puede desplegar, no solo por los limitantes económicos, sino por los limitantes burocráticos, que a veces también son un obstáculo importante? Cuando hablamos de estos ecosistemas, y bien lo dices, la clave está en la información. Si no existe transparencia, si no existe intercambio de información entre los diferentes jugadores, es difícil que estos ecosistemas lleguen a operar de manera eficiente. Eh, Definitivamente tenemos nosotros un reto en temas del expediente electrónico, y mi percepción es que las cosas van a cambiar de lado. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el expediente electrónico de los pacientes se va a empezar a crear en sus teléfonos. Si hoy nosotros vemos los teléfonos inteligentes que muchos tenemos, dentro de esos teléfonos inteligentes tenemos demasiada información. Y no solo tienes información de cuántos pasos das o cuál es tu frecuencia cardíaca, incluso en algunos casos, y dependiendo de los diferentes productos que tú tengas en tu ecosistema personal, tú puedes tener un parche y te puede decir, oye, ¿cuál es la película completa de cómo se ha comportado tu glucosa a lo largo del tiempo? O si tienes un anillo, te puede decir, oye, si descansaste bien o no descansaste bien, si tuviste momentos de estrés o no tuviste momentos de estrés, ¿no? Entonces, cada vez existe más información, y esa información más bien es la disposición de la persona a compartir esa información para que un doctor te pueda atender de manera integral. Por otro lado, tú tienes a las instituciones privadas ya invirtiendo de manera importante en integrar sus sistemas de una manera más robusta. Y no solo considerando información propia de lo que se maneja dentro del hospital, sino ya involucrando otro tipo de información, ¿no? Pensemos en la parte socioeconómica, pensemos en la parte financiera, pensemos un poco respecto a aquellas organizaciones que incluso ya están desarrollando buenas iniciativas alrededor de la genómica y de secuenciación, y cómo esa parte de la información, si en caso de que te secuencien tu ADN, se vuelve parte de tu historia completa. Y por tanto, lo que te permite es a la persona que está atendiendo a ese paciente identifica que tiene algún biomarcador que le pueda preocupar, ya sea de cáncer o algún otro tipo de enfermedad, y entonces puede tratarlo por un camino distinto. Entonces yo creo que va a ser un camino complejo, específicamente cuando, bien lo decimos, nuestro sistema de salud es público principalmente, hay poca gente que tiene acceso a la seguridad privada,
los jugadores privados ya están intentando robustecer sus sistemas, el gobierno también está intentando robustecer sus sistemas de manera importante, ¿no? Incluso el gobierno en temas de telemedicina ha crecido de manera importante, y hay algunas iniciativas en el Congreso para acelerar la aprobación de la telemedicina, receta electrónica, etcétera. Entonces yo creo que también el gobierno poco a poco se ha dado cuenta que la necesidad de invertir en datos y la necesidad de invertir en sistemas de información es clave para poder optimizar el uso de sus recursos. Sí, es muy interesante lo que mencionas porque al final teniendo datos, y aunque suene como ciencia ficción, pensemos, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial que pueden correlacionar muchas variables, en donde tú puedas darle, por ejemplo, hoy ya puede ocurrir, tienes compañías muy famosas en Estados Unidos. Acá, lástima que no, yo creo que el punto de precio no hemos llegado, pero tienes 23andMe, ¿no? Que te puede sacar un perfil genético y al mismo tiempo lo puedes combinar con digamos, un registro de lo que vas consumiendo y al mismo tiempo con tu historial médico que puedes alimentar desde tu teléfono celular y esa correlación de datos puede arrojarte un resultado en términos de un mapa de riesgos de salud, ¿no? Pensémoslo así. Midiendo obviamente indicadores como la presión, el azúcar la glucosa en la sangre, el ritmo cardíaco, etcétera, patrones de dormir. Y eso que hoy parece de ciencia ficción, pues es tan de ciencia ficción como si hace 20 años hubiéramos dicho, imagínate que cada persona en México, en un país con estas características, tuviese una mini computadora conectada a la red. Pues dirías, hijo, lo veo medio complicado. 20 años después, hoy en 2022, esa es una realidad, ¿no? Tenemos prácticamente más de 80 millones de dispositivos de teléfonos, que son una mini computadora conectada al Internet. Entonces, puede ser que hacia adelante vamos a encontrar nuevos modelos de negocios de cara a un problema que sí va a ser muy tangible, porque así lo dicen las proyecciones actuariales, que va a ser una población envejecida con enfermedades crónico-degenerativas, con pocos recursos, pero que ojalá esto que estás mencionando, estos ecosistemas, digamos, de soluciones, etcétera, pues puedan convertirse en una respuesta, digamos, que hoy parece ciencia ficción, pero que pudiera no serlo, a una velocidad relativamente rápida, entendiendo que además estos modelos de inteligencia artificial aprenden, ¿no? Y eso es interesante. El de hoy no es el mismo que será en 6 meses o en un año. No, y ¿sabes qué? Y parece ciencia ficción, pero ya está pasando. O sea, hoy ves que existen fondos que acaban de invertir en una empresa mexicana que se dedica con inteligencia artificial al diagnóstico temprano de ciertas enfermedades. Tú ves hoy en algunas tiendas de retail dedicadas a la atención integral de la diabetes, cómo utilizan inteligencia artificial para leer tu ojo y ver si no tienes algún problema relacionado con la diabetes con inteligencia artificial. El resultado lo tienes en 2 minutos. Tú hoy ves a las aseguradoras empezando a crear paquetes de salud donde, si bien no te penalizan por tener algún padecimiento, te benefician por un buen comportamiento. Entonces, aquí yo creo que el componente humano es súper importante y el componente conductual también es muy importante. Y dentro de estos ecosistemas y dentro de este tema de inteligencia artificial y medical devices, etcétera, lo que también tenemos que considerar es que somos seres humanos, somos seres racionales y que a veces actuamos de manera irracional. Entonces, este componente conductual, tú ves hoy en las organizaciones que ya también están involucrándolo, ¿no? Y más si hablamos de las enfermedades de salud mental y todos estos problemas que nos estamos enfrentando hoy, también es un componente muy importante porque lo que va a permitir es no solo ayudar a estas personas a comportarse de manera adecuada en el futuro, con intervenciones conductuales en ese proceso, sino que también va a ayudar a un tema de salud mental y salud social, que también es un tema que hoy tal vez no lo estamos visualizando como un gran problema, porque eso tiene un costo, entre comillas, menor porque no se ve como un costo, pero a la larga yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos enfrente, ¿no? La parte de la salud mental y la parte de salud social. Pues un tema fascinante, Alexandro. Como siempre, te agradezco mucho que lo hayas planteado, sobre todo porque lo vamos a ir viendo de manera creciente. Hay un análisis muy vasto el que hoy nos compartes. ¿Dónde pueden encontrar más información y dónde te encuentran para los que quieran interactuar contigo y Deloitte? Muchísimas gracias. Nos encuentran en www.deloitte.com/mx. Y
Ahí estoy referenciado en todos los temas relacionados con salud. Ahí nos pueden localizar. Muchísimas gracias, Rodrigo, por el tiempo y buen día a tu audiencia. Gracias, Alexandro. Ahí escuchamos a Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud de Deloitte Spanish Latin America, que como nos planteaba, bueno, pues hay, de verdad que es un tema fascinante el que nos ha traído hoy, sobre todo pues en lo que tiene que ver con esta forma de gestionar a través de la tecnología, pero también, y como lo decía él, del comportamiento de cada uno de nosotros y sobre todo entendiendo que será un problema muy vasto cuya solución no será única ni binaria y eso, bueno, pues por eso es relevante tener visibilidad de estos temas.